Hola, yo soy estudiante de la Universidad Metropolitana del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación, de la carrera de Derecho, de la materia Derecho Constitucional 2, dirigida por la doctora Yerini del Carmen Conopoima Moreno. Yo soy Pablo Camilo Guamán Topón y hoy les vengo a hablar sobre un tema bastante novedoso, de cierta manera, bastante importante, ya que les vengo a hablar sobre los derechos y garantías que rigen en el marco de la Constitución, recordando que nuestra Constitución es una Constitución nueva, de decirlo así. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución, bueno, es importante recalcar que la Constitución hoy la podemos tener de todas las maneras. Por ejemplo, la podemos encontrar en la normativa penal, en su primer tomo. También la encontramos en un libro solo, que es la Constitución de la República del Ecuador, al igual que hoy en día la podemos encontrar desde la tecnología. La podemos encontrar de las tres formas, ¿no? Pero bueno, indistintamente de esto, yo les vengo a hablar sobre, como les había comentado, los derechos y las garantías que rigen en la Constitución de la República del Ecuador. Recordando que nuestra Constitución tiene una nueva visión, un nuevo carácter, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta tomamos a la naturaleza como sujeto de derecho. Muchas constituciones no la han hecho y somos pioneros de esta decisión, ¿no? Recordando que los derechos, los encontramos y casi inicio, ¿no? En el título 2, derechos. Recordando que estos derechos se dividen en 9 tomos, en 9 capítulos, por decirlo así. Como primero me remito, es el primer capítulo, principio de aplicación de los derechos. Como su nombre mismo lo indica, es cómo se lo va a tomar y cómo se lo va a llevar a cabo. El segundo capítulo son los derechos del buen vivir. Estos se dividen en 8 secciones, porque el derecho del buen vivir, o también llamado summa causae, también es un nuevo tema, algo que se lo añadió con más profundidad desde la Constitución del 2008, fundada en Montecristi. Me remito. Como sección primera tenemos al agua y la alimentación. La sección segunda tenemos el ambiente sano. La sección tercera tenemos la comunicación e información. La sección cuarta tenemos algo que es bastante importante para todos, para todo el país y todo el que se encuentre en el mismo, que es la cultura y la ciencia. En la quinta sección encontramos a la educación, algo que es bastante importante y que con el tiempo ha ido tomando mayor relevancia. Esto es muy bueno, ¿no? En la sección sexta encontramos al hábitat y vivienda, algo dignificante. En la sección séptima encontramos a la salud, bueno, que en estos tiempos es bastante importante hablarla, bastante importante aclararla, ya que recordemos que ahora existen varios casos de corrupción, dirigidos hacia la salud, desde la creación de hospitales, adquisición de medicinas, entre otros. Pero en esto no se basa, ¿no? Estoy contándoles un poco de cómo se encuentra el panorama en general. Como en la sección octava y última tenemos al trabajo y la seguridad social, que de estos se rigen varios, ¿no? Porque en la seguridad social encontramos la afiliación, entre varios temas más, igual el trabajo, ¿no? En el capítulo tercero encontramos derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, que al igual se está rigiendo hoy con más atención a ellos. Bueno, estas se desencadenan en 9 secciones, que me remito a ver. Sección primera, adultas y adultos mayores. Son las personas de tercera edad que de una u otra forma deben tener un cuidado un poco más especial de lo que se les da a las personas normales. Recordemos que ellos ya tienen una edad muy avanzada, algunos tienen algunas enfermedades, por ejemplo, una de las más fatídicas que podría ser el cáncer, pero también el Alzheimer, que es a los mayorcitos los que les da mayormente, ¿no?
Como la segunda tenemos a los jóvenes. La sección tercera, movilidad humana. Sección cuarta, mujeres embarazadas, a las cuales también se les tiene o se les debe un cuidado bastante perpetuo y cuidadoso, ¿no? Cabe recalcar. La sección quinta tenemos a los niños, niñas y adolescentes. Estos se rigen de una manera muy especial, ya que los mismos tienen derechos un poco más especiales, ya que recordemos que son menores de edad. Ok, la sexta sección encontramos a las personas con discapacidad. Cabe recalcar que ellas también merecen una atención prioritaria y especial, ya que tienen algún déficit tanto físico como psicológico o mental. Como sección séptima tenemos personas con enfermedades catastróficas, a las cuales se les debe bastante cuidado. En la sección octava tenemos personas privadas de la libertad. A estas nos referimos, claro está, a los reclusos que se encuentran internados de una u otra forma en las cárceles que rigen el país, correspondientemente a sus delitos y a sus actos. Claro está, ¿no? En la sección novena y última encontramos a las personas usuarias y consumidoras. Bueno, pues este es un tema bastante delicado y amplio, ¿no? Puesto que en los últimos años este tema se ha venido agrandando, ya que existe cada vez más el abuso de esto, ¿no? Bueno, en el capítulo cuarto encontramos los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Esto al igual fue bastante incluido desde la Constitución del 2008. Cabe recalcar que en la antigua Constitución también se hablaba de esto, pero de una forma un poquito más retraída, se podría decir, ¿no? En el capítulo quinto encontramos los derechos de la participación. Esto al igual viene incluido un poco más en la Constitución del 2008. Cabe recalcar que varios de estos temas vienen incluidos tras la Constitución del 2008. Como les dije, es una Constitución nueva de una u otra forma, ¿no? En la sección sexta, en el capítulo 6, encontramos derechos de la libertad. Estos de una u otra forma son inalienables, ya que la libertad es algo que no se puede privar. Claro está que si es que cometes un delito contra la sociedad y contra un individuo, vas a tener un castigo, el cual es que te privan del derecho de libertad para mantener a salvo a los demás, ya que pusiste en riesgo tanto tu integridad como la integridad de la otra persona. En el capítulo séptimo encontramos los derechos a la naturaleza, ya lo que me venía refiriendo desde un inicio. Los derechos a la naturaleza, o como nosotros también la llamamos Pachamama, vienen incluidos tras esta Constitución. Cabe recalcar que al igual en la anterior Constitución se manejaba, pero no como sujeto de derecho. Se la tenía poco a poco, o sea, se la cogía por partes, mientras que en la Constitución del 2008 nosotros la aceptamos como sujeto de derecho. ¿Qué se preguntará en sujeto de derecho? Pues es como una persona, tal cual, y la debemos respeto, tras que ella es la que nos mantiene a salvo, nos purifica el aire, nos da agua, entre muchas otras cosas. Agua en las hidroeléctricas, nos da electricidad, nos da muchas cosas más, ¿no? A la cual es algo natural, ¿no? Debemos respeto, ya que inclusive ella se encuentra mucho antes que nosotros. Por esto tenemos que cuidarla, amarla y más que todo tratar de que prospere, no acabarla. Por esto los derechos incluyen, ¿no? Que si es que existe tala de árboles, caza ilegal, incendios forestales, ahora las penas son más graves. Recordemos que antes existían estos incendios forestales por piromaníacos, ¿no? Que incendiaban los bosques, entre muchas otras cosas, que son personas que no se encuentran aptas de su 100%, tanto de lo que refiere psicológicamente, perdón. Esto es bastante importante, como lo refiero, ¿no? Somos una de las constituciones pioneras en añadir a la naturaleza como sujeto de derecho. En el capítulo octavo tenemos a los derechos de protección, que esto se los rige como a los presos, inclusive a las personas que tienen algún
no decirlo problema legal, sino que tienen algún otro problema, el habeas corpus, entre otros, aquí señala, ¿no? Entre otros temas. En el capítulo 9 y último de los derechos tenemos a las responsabilidades. ¿Qué me refiero con esto? Esto desencadena todo lo anteriormente hablado y cómo se debe manejar. Una vez terminados los derechos, me remito a explicarles ahora las garantías que tiene la Constitución. Esto lo encontramos en el título 3 de la Constitución, nombrándose como garantías constitucionales. Esta se rige por 3 capítulos. Dirán, no es mucho, pero son fundamentales. Ok. En el capítulo 1 encontramos a las garantías normativas. De una u otra manera, me remito a la Constitución, ya que es bastante importante encontrándolas, como les dije, en la primera sección, en la tercera sección, listo. Como podemos observarlas, las garantías, como su nombre mismo lo indica, estas son normativas, son las garantías hacia las normas que nos rigen, para que las mismas no tengan algún desmán, alguna contradicción entre otras, ¿no? Como eso lo explico, son garantías. Entonces, ¿qué dicen esto? Que tenemos con qué responder si es que nos quebrantan esta normativa, este derecho, entre otras, ¿no? Como segundo, tenemos a las políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana. Esta, como su nombre mismo lo indica, va dirigida hacia varios aspectos, ¿no? Las políticas públicas, lo que puede hacer y cómo se le va a respaldar, ya que las garantías es un respaldo que tú tienes. Claro que como ser humano y como alguien viviente de este país y que rige la Constitución, tenemos derechos, pero asimismo tenemos obligaciones, que es bastante importante recalcarlas, ya que si es que respetamos esto, pues vamos a tener un correcto funcionamiento e inclusive las garantías no van a ser tan utilizadas, ya que no se van a quebrantar, pero frecuentemente se utilizan. Igual los servicios públicos y la participación ciudadana, dos temas que son bastante importantes, y que la participación ciudadana, cabe recalcar que desde la Constitución del 2008 se la toma como poder. Es algo igual innovador, ya que nos manejamos con 5 poderes. En el capítulo 3 y último de esta introducción y de este video tenemos a las garantías jurisdiccionales. Las mismas se dividen en 7 secciones. Me remito. Como sección primera tenemos a las disposiciones comunes. Como su nombre mismo lo indican, es algo cotidiano, entre otras cosas. En la sección segunda tenemos a la acción de protección. En la sección tercera tenemos a la acción del habeas corpus. Era algo similar como lo mencioné anteriormente, tras que yo lo hice como una similitud, ya que de una u otra forma es una garantía, ¿no? Y existe una pequeña similitud, pero no es lo mismo, cabe recalcar, mi error. En la sección cuarta tenemos la acción de acceso a la información pública. Esto es bastante importante. Se preguntarán, ¿por qué? Porque si es que no tenemos acceso a esta información, existen más casos de corrupción de los que ya tenemos. Por ejemplo, si es que no tuviésemos la información de a cuánto compramos los medicamentos, y eso que ya la tenemos, y ya existen casos de corrupción de esto, fuera mucho más el caso, ¿no? Mucho más el desfalco. Por ejemplo, igual en las obras, se da a conocer el porcentaje de dinero que se le está dando para hacer la obra, pero
no se explica muy bien de dónde se gastó esto, esto y esto y esto. Esto deberíamos tener un poquito más de información, ¿no? Tratar de que esta información sea más transparente para la sociedad, ya que de una u otra forma la sociedad es la que paga los aceptables, entre otros, tras sus impuestos. En la sección quinta tenemos la acción del habeas data. En la sección sexta tenemos la acción por incumplimiento. Esta, como su nombre mismo lo indica, se toma tras hacer caso omiso a lo que ya se dispone. No acatar una orden, por ejemplo, el distanciamiento de una persona u otra, ¿no? Esto lo pide una mujer o un hombre tras sentirse que está intimidado tras esta persona o ha sufrido episodios de violencia. Entonces pide una boleta de auxilio. Si es que hace caso omiso a esto, pues entra la acción por incumplimiento. En la sección séptima y última de mi intervención es la acción extraordinaria de protección. Esta es bastante importante, se la ha venido manejando a varios tiempos, pero en este 2008, en la Constitución del 2008, queda mayormente establecida, ¿no? Como su nombre mismo lo indica, es una acción de protección extraordinaria. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que se tomará más cuidadosamente esto, con una manera un poco más global al sentido de lo que está pasando. Porque pueden ser esto dirigido hacia los políticos que piden refugio. Esto es un caso muy breve, ¿no? Pero bueno, para no alargar más mi intervención, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.